Buenas tardes, bienvenidos aquí a Corrol, a una charlita que, con la que me parece que estrenamos la ronda de charlas de la NetCon 2021 sobre una técnica concreta que he estado utilizando últimamente y que seguramente muchos utilizarán de otra manera, que le he llamado técnica de juego retrospectivo, para jugar un poco al revés. Pues bueno, os comento que voy a poner referencias a algunas partidas que dirijo, que pondré solamente por el chat, y también lo encontraréis en la descripción del vídeo, si es que nos estáis viendo que me estáis viendo por YouTube. Y bueno, antes de nada, una apreciación sobre lo que voy a hablar. Que bueno, lo primero, si se escucha mucho la música, avisádmelo, que la bajo un poquito. Y en segundo lugar, no pretendo sentar bases y cátedra sobre esto, va a decir, oye, es que esto tiene que utilizarse siempre, uy, es que esto no es nada es súper novedoso, y no. Lo primero es algo que seguro que muchas otras mesas de juego hacen de base, de por sí ya, y no quiero decir que sea completamente innovador. Y en segundo lugar, que tampoco quiero que esto como se imponga una norma o algo, simplemente es una técnica que estoy empleando recientemente y que quiero pues un poquito comentar. Vale, un poco fuera, sería como una especie de participación del micro rolero, que yo no participo nunca, pero mira, pues estamos aquí en las NetCon, pues nada, hay que empezar y calentar motores. Vale, pues sin más, después de esta brevísima introducción, vamos a empezar a pasar a la chicha. 150 millones tirando por bajo. Nosotros somos 11, todos a partes iguales. Calculadlo. Exacto. Una pregunta. Digamos que accedemos a la caja y rebasamos las puertas de seguridad. Bajamos por ese ascensor imposible. Superamos a los dos guardias armados y entramos allí donde no se puede entrar. Y sin que nos vean las cámaras. Oh, sí, lo siento, olvidé mencionar eso. Ya, digamos que hacemos todo eso. ¿Se supone que vamos a salir de allí con 150 millones de dólares en efectivo sin que nadie nos detenga? Sí. Oh. De acuerdo. ¿Cuántas veces habremos tenido en nuestras partidas esas larguísimas sesiones tan solo para preparar lo que van a hacer nuestros jugadores justo después? Tan solo lo que estaban planeando para dar un golpe, para hacer un combate, para hacer cualquier cosa durante un montón de tiempo, y luego al final las cosas pueden salir más o menos como estaban diciendo o no. Yo lo que vengo utilizando y lo que quiero proponer es una manera diferente de hacer este tipo de escenas, que es no preparar nada, dejarlo todo para el último momento, y entonces después, y gracias a eso, los jugadores tienen más libertad para ir diciendo lo que van haciendo conforme la situación vaya recurriendo. Y recurrimos a la técnica de jugar en retrospectiva para decir, eso ya lo había previsto mi personaje. No necesitamos prever todo lo que va a pasar en nuestra acción, en nuestro golpe, como es en el caso de Ocean's 11, o en nuestro combate incluso. Simplemente dejamos que fluya, dejamos que vaya, y en el caso de que hayamos hecho algo que nuestros personajes hubieran hecho antes, lo comentamos y se lo decimos al narrador. Básicamente, jugar al revés consiste en saltarse el orden de causa-consecuencia. Siempre jugamos en un orden lineal en el tiempo. Primero hacemos unas cosas y después tienen consecuencias en el futuro. Esas consecuencias normalmente las va a dictar el director de juego. La idea está de que de los propios jugadores nazca la idea de no, esto ya lo había hecho antes. A cambio, puede ofrecer algún tipo de coste
al director de juego, vale, como dentro de las mecánicas que tenga su propio juego, decir, de acuerdo, esto ya lo habías hecho antes, por lo tanto, puedes actuar en consecuencia. ¿De dónde no es una forma que yo haya visto mucho jugar, porque eso, tendemos a la linealidad temporal, a esos cambios temporales, en el que decir, no, es que antes había pasado una cosa. Cuando suele ocurrir en la mesa es porque nos hemos equivocado en algo, porque el máster ha supuesto algo y la mesa del juego no lo había supuesto, no lo veía de la misma manera, pero también podemos jugar con eso. También nos puede servir como una herramienta a la hora de jugar. Como digo, no es algo novedoso y en realidad es algo bastante común que se haga. Pero la idea de aplicarlo a las partidas sería cambiar la mentalidad de la mesa de juego. Que la mesa de juego sepa que puede hacer las cosas más adelante y volver atrás en el caso de que les falte alguna cosa. Este tipo de herramientas se utilizan mucho en lo que podría ser un juego de golpes, de atracos, como en el caso de Ocean's Eleven. Y es el caso de Blades in the Dark. Es un juego de John Harper, ¿vale? Que está editado por No Solo Roll. Y el juego ya te da las mecánicas para ir atrás. Te permite hacer flashbacks, como veremos como vamos ahora enseguida. Eso nos permite añadir elementos en escena que no estaban antes y seguir jugando con eso. Lo necesité en primer lugar para jugar a este juego, que cambia bastante lo que es este concepto lineal. Así que vamos a hablar un poquito de él. A ver. Bueno, últimamente estoy haciendo una partida en el canal de Kisuquack, de aquí de Twitch. Precisamente jugamos a este juego, a Blades in the Dark. Y esta mecánica, bueno, el juego consiste en ir haciendo golpes. Sois una banda, los jugadores son una banda criminal, en este caso se llama Velo Muscari, y lo que pretenden es pues ir consiguiendo dinero, ir consiguiendo poder, territorios, dentro de una ciudad sin ley. Bueno, hay una ley, pero en fin. La clave del juego está en que, en primer lugar, a la hora de planificar un golpe, no se planea nada más que el punto de acceso, es decir, cómo se entra. Todo lo que vaya a ocurrir en el golpe, toda esa sesión grande de planificación que podría haber, no se da en Blades in the Dark. Y eso es algo con lo que los jugadores tienen que lidiar. Porque claro, lo normal es pensar primero en cómo vas a hacer el golpe y después lo haces. No haces el golpe y después piensas cómo lo has hecho. Esto nos permite que ante cualquier cambio o cualquier cosa nueva que encuentren, los personajes están más preparados incluso que los jugadores. Porque los personajes ya lo han previsto que esto podía pasar y los jugadores todavía no. Entonces, en este juego, los jugadores pueden recurrir tanto a escenas concretas, escenas de flashback, donde volvemos atrás en el tiempo, a lo mejor puede ser unas horas, incluso unos días, para hacer una cosa puntual que va a tener repercusión en el presente. Y entonces, esa escena les va a permitir avanzar más en ese golpe. Es una escena que, ya digo, los personajes lo tenían previsto desde siempre. Parecen que tienen un cerebro galaxia ahora mismo los personajes, mucho más que los jugadores, que jamás habían previsto que esto pudiera pasar. Entonces, y en el segundo elemento de Blades in the Dark están los objetos, en el equipo que es necesario. Tú no vas a saber exactamente lo que vas a necesitar en un golpe. Puede ser que de repente necesites un garfio, digo, vale, entramos a necesitar un garfio, pero a lo mejor dentro de allí necesitas un disfraz, necesitas una tarjeta de acceso, necesitas un veneno, necesitas un soborno, necesitas un montón de cosas que en la fase de planificación puede ser que no lo supieras. En Blades in the Dark no pasa nada. Tú al empezar solo
¿sabes? Solo necesitas saber qué cantidad de cosas, si te vas a llevar pocas, muchas o demasiadas cosas. Y entonces tú puedes ir utilizando dentro de ese límite, los objetos los consigues cuando te hagan falta. Porque ya se supone que lo tenías ahí, tus personajes ya lo saben de hace mucho. Tienen la capacidad de prever mucho más que tú como jugador. Es una manera que la verdad es que cuesta tanto para la mesa del juego como para la dirección, que ese concepto entre, que es una clave a lo largo de esto. Es pensar de una forma completamente ilógica, es pensar al revés, es pensar que lo que vas a hacer en el futuro es pensar que lo que has hecho en el pasado lo puedes cambiar, puedes modificar lo que has hecho en el pasado. Y lo que vas a hacer en el futuro no lo sabes, pero lo sabrás. O tu personaje lo sabe lo que va a pasar y tú no. Y esa es la gran diferencia. Por eso Blaze in the Dark no es un juego especialmente sencillo para mesas de juego que llevan mucho tiempo con un tipo de sistema. Para empezar puede estar bastante bien. Bueno, además de que tiene muchos elementos, quizá demasiados elementos mecanizados. Y porque para jugar con este tipo de sistemas no te hace falta unas mecánicas concretas. Pero el juego ya te lo exige, te lo pide. Por otro lado, también he necesitado esto para otra. Hay un contenido cultural, podría decir, bueno, que utiliza este tipo de movilizaciones, de combates, de situaciones en las que es un juego mental entre los personajes y sus enemigos. Pues os voy a enseñar un ejemplo. この野郎、きっちりとぶちのめしてやる。無理だね。お前の波紋ではこの女の子にさえ勝てやせん。ならばてめえはこの鳩にさえ勝てやしねえぜ。うわっ、おちょくってるのか。俺はからかうのは好きだが、からかわれるのは大嫌いだぜ。これはこのコッキスの波紋で。もう一度言う。お前はその娘にさえ勝てんとな。止めるべきか。いや、厳しいようだが、ジョジョが負ければ所詮それまで。それ見たことか。俺のじいさんはお前の祖父が足手まといになったおかげで斬死したのだ。そんな血統の男と仲間になれるか。シーザー、それは言い過ぎだ。てめえ、俺のことのみならず死んだじいさんにまで侮辱を許せねえ。俺には柱の男どもを倒す術がある。必殺の術が。奥義波紋シャボンランチャー。俺の手袋やコスチュームには至る所にシャボンのための特殊石鹸水が仕込んである。食らって田舎へ帰りな。上手だ。気絶しなかったのは褒めてやるが、お前の波紋では俺のシャボンバリアは割れん。そして見たことか、もう呼吸を乱している。しばらく苦しみな。てめえはシニョリーナ波紋の魔術を解いてやるという。どれ、シニョリーナ波紋の魔術を解いてやるよ。さっき首を絞められた時、女の子の口の中に波紋をくらわした小鳩を入れておいたのだ。もう一度キスして波紋を解くと読んでいたんでな、このスケこまし。もう一度言うぜ、てめえは鳩にさえ勝てねえのさ。やれやれ。Y es los yoyos, por supuesto. Faltaría más. Vale, cuando empecé a preparar la partida de JoJo's Bizarre Adventure, Base of Destiny, que os voy a dejar por el chat
si queréis echarle un ojo, que tengo en iVoox. Lo primero que pensé es lo complicadísimo que sería reproducir una escena como la que acabamos de ver en Roll. O por lo menos lograr ese efecto. Lo difícil que tendría que ser. Lo primero, Joseph Joestar sabía perfectamente lo que iba a pasar. Sabía que su rival iba a volver a besar a la chica. Y además, bueno, además del hecho de meter una paloma en toda la boca, pues es complicado, ya de por sí. Tenía que salir justo en el mismo momento en el que se producía. Y además, en ningún momento hemos visto que Joseph hubiera puesto eso, hubiera hecho. Eso no lo hemos visto en ningún momento. Sino que nos ha llegado la sorpresa de que lo había hecho. Después de que haya ocurrido, es cuando nos lo explica. He metido una paloma, es decir, no lo justifica de forma coherente dentro de lo que es esto, que coherencia tiene poco. Había metido una paloma mientras me estaba estrangulando, y entonces en el momento de que te fueras a acercar, ¡pum!, se liberó y te dio en toda la cara. Y claro, a ver, ¿cuándo nos hemos enterado nosotros como espectadores que pasa eso? Al final, en el momento en el que estaba produciéndose la consecuencia, pero la causa no la hemos visto. ¿Cómo traspasar eso en lo que parece que Joseph tiene una visión del futuro y va a saber no solamente lo que va a decir, sino lo que va a hacer y todo lo que va a pasar? ¿Cómo traspasarlo a una partida de rol donde los jugadores no saben nada de esto y la directora puede tener alguna intuición, pero tampoco sabe lo que va a pasar realmente, porque los dados te pueden alterar todo lo que está pasando? Muy fácil. Narrando desde adelante hacia atrás. En el momento en el que se lo lleva, se lleva la chica para besarla otra vez y deshacer el jamón es cuando el jugador dice, bueno, esta situación, vale, pues ¿cómo puedo contraatacar? Pues resulta que le va a salir una paloma de la boca. ¿Y por qué? Porque la había metido antes. Entonces, en ese momento se tendría que establecer, dependiendo de lo exagerados que queramos ser, se tendría que establecer como una conversación entre la directora del juego y la jugadora que quiere hacer esta bizarrada para ver si eso es posible, si es viable, si es lógico o ligeramente lógico, y qué coste podría tener y qué efecto podría tener también. En el sistema que estamos utilizando en nuestra partida, Fate, hay una mecánica específica que son unos costes, unos puntos narrativos que te permiten modificar lo que está pasando, que sirven precisamente para hacer este tipo de cosas, para cambiar la narración, para controlar, para que el jugador tenga control sobre la narración. Control sobre la narración en el presente y control sobre la narración en el pasado. Yo ya había puesto la paloma dentro de la boca y va a salir ahora. ¿Por qué? Pues, a ver, ¿cómo? Sí, gasto un punto de destino para que eso sea. Un punto fate para que eso ocurra. Entonces conseguimos un efecto completamente sorprendente. No solamente nos podríamos sorprender como espectadores, sino como propios jugadores lo podríamos conseguir. Ese efecto de que nuestro personaje es muchísimo más inteligente de lo que somos nosotros. Así son las peleas en el anime de JoJo's Bizarre Adventure, en la que los personajes luchan, pero no luchan con su cuerpo, luchan con su mente. Tienen que conseguir encontrar la debilidad de su objetivo para que luego pueda aprovecharse justo en el momento adecuado de esa debilidad. ¿Y cómo se aprovecha de eso? Pues con un gran poder de deducción que nosotros como jugadores no podríamos tener. Así que podemos apoyarnos en esta técnica para hacer que nuestros personajes sean mucho mejores que nosotros. No tenemos que calentarnos la cabeza de lo que pueda pasar. Simplemente es dejar la semilla en el futuro, en nuestro presente, y tirarla hacia atrás. Tirarla hacia el pasado. Decir, no, ya lo había hecho. Eso sí, siempre con una conversación con la dirección del juego. Porque tiene que coincidir en lo que pudiera tener previsto que ocurriera. Así es como estamos jugando la partida
La verdad es que está siendo bastante complicado en muchas ocasiones. Concretamente en la partida número 7, si no me equivoco, cuando llegan a Génova, no, a la 8. Cuando llegan a Génova, hay un momento de la partida en la que se tienen que enfrentar contra un stand que está en el techo y es enorme y es prácticamente imposible derrotarlo porque siempre está creando unas marionetas que utiliza para defenderse, para atacar y para todo. Y en ese momento, pues uno de los jugadores coge y dice, bueno, pues mi habilidad de stand puede hacer bolsillos donde puedo meter cosas y las cosas salen a la misma velocidad a la que entran. Pues muy bien, abre un agujero en su pecho y de repente de ahí sale un ancla y se va hacia el techo y va hacia abajo y destroza el stand. ¿Por qué? Porque hay una... Si es cuando tú metes algo, sale después. ¿En qué momento lo metió? Pues eso me lo explica después. Yo lo metí entonces. Digo, de acuerdo, me parece bien. En este caso, en esta partida, nos cuadra, nos encaja por lo espectacular, lo sorprendente que es. Y entonces, para adentro, se admite. A cambio de un coste. En ese caso fue fue un punto de destino, creo que fue poquita cosa, pero vamos, me venía muy bien para terminar ese episodio. Vale, pues voy a volver. Bien. A ver, algunos consejos para utilizar esa técnica. Lo primero, hay que hablar mucho con los jugadores. Hay que tener una buena sesión cero para decir, esto funciona así. Vosotros no tenéis por qué seguir la lógica de las acciones. Podéis saltaros la lógica de las acciones. Eso tiene que quedar muy claro en la mesa de juego. Lo suyo es que quede claro en la sesión cero, en donde se hablan de ese tipo de cosas. Cuesta. Os digo yo que cuesta pensar en eso, cuesta pensar en que las cosas se hacen después. Pero cuando se le coge el tranquillo, se va haciendo con bastante soltura. En segundo lugar, la regla del sí. El sí pero. Es que realmente esto que estoy hablando simplemente es una modificación, como un poco de verborrea sobre esa misma regla. Esa regla que muchas directoras del juego aplican o han asumido, sobre todo cuando estamos hablando de alguna partida más narrativa. Cuando te venga un jugador, cuando te venga una jugadora diciendo, no, sí que quiero que mi personaje haga esto, quiero que mi personaje haya hecho esto, y quiero que mi personaje haya estado preparado de antes para esto. Es cuando entonces, como directoras de juego, tenemos la opción de decir sí o decir no. Como los jugadores tienen su ilusión de hacer las cosas como les gusta y que salga bastante bien, y así pues nos lo pasamos mejor todos, está el consejo clásico de decirles sí, pero ponerles un pero. Si a ti no te parece que encaje especialmente bien, le puedes lo puedes modificar con una condición o otra. En este caso, sería que los jugadores te propongan para que sus personajes hayan hecho una cosa antes. Y como director de juego tendrías que valorar si eso no encaja y ponerle un precio. Así de sencillo. El precio depende de las mecánicas que tenga el juego en cuestión. Si estamos jugando, por ejemplo, a Dragons y Mazmorras, puede ser quinta edición. El precio puede ser el punto de inspiración ese que le diste antes por hacer cosas interesantes. Si estamos jugando Fate, pues un punto Fate. Si estamos jugando Blades in the Dark, tiene una mecánica específica que son los costes o en monedas o en puntos de estrés, que también te valen para eso. O podéis poner otras condiciones, podéis modificar ligeramente lo que estoy diciendo. Vale, va a pasar esto, pero su efecto va a ser un poquito más limitado. Hay juegos que no tienen esa mecánica narrativa de decir, bueno, a lo mejor, por ejemplo, podría ser algún juego, si fuera un juego de mundo de tinieblas, a lo mejor le podéis decir, vale, pero gástame un punto de fuerza voluntad. Pero bueno, vale. Pero hay juegos que no tienen esos recursos. ¿Se puede utilizar esa narrativa sin un contador de puntos narrativos? Sí, realmente se puede hacer igualmente. Si quieres ponerle un coste, tendrías que ingeniártelas para hacer otro elemento que tuviera esos costes. Si lo quieres hacer en Llamada de Cthulhu, aunque no pega mucho en Llamada de Cthulhu,
pues a lo mejor tendrías que decir, bueno, de acuerdo, vale eso, pero te va a costar algún punto de cordura, o durante tu familia vas a perder, o vas a hacer que el resto del equipo se pierda, que salga otro monstruo, etcétera. Te puedes buscar un coste para que esta acción, por lo menos, haya tenido algo que no sea de gratis, que no sea de, bueno, sí, ya está solucionado de base, no, bueno, que haya costado algo el personaje poder hacer esto y en las mecánicas de juego también. Y, como he dicho antes, puede venir bastante bien un sistema que te ayude para esto. ¿Vale? Hay algunos sistemas de juego que son más cercanos a lo que es los sistemas narrativos. ¿A qué me refiero con un sistema narrativo? Cuando tú tienes mecánicas concretas que te permiten modificar la narración. Juegos tradicionales, como puede ser Pathfinder y demás, los tienen muy limitados. Todo lo que puedas modificar la narración depende de esas tiradas de dados, en las que te puede salir bien, te puede salir mal, pero está muy limitado por la directora de juego. Hay otros juegos que no, que te permiten tener esas mecánicas concretas para poder modificar lo que está pasando según tu criterio. Yo voy a hablar de tres. Dos de ellos ya los he comentado mucho, el Blades in the Dark y Fate. Bueno, en Blades in the Dark es que este juego está diseñado para eso. Está diseñado para hacer golpes. Los golpes tienen que ser espectaculares y tienen que parecer que los personajes tienen una mente galaxia que les permite saber todo lo que va a ocurrir tan solo en la sesión inicial de decir, bueno, vamos a planear el golpe. ¡Pam! Ya lo saben todo. Como no. Eso los jugadores no podemos hacerlo muchas veces. La dirección del juego sí, pero los jugadores no. Entonces te permite todos estos elementos que ya hemos indicado antes para poder llevar a cabo estas tiradas en retrospectiva, estas acciones de flashback. Fate también lo he comentado, que en Fate la clave está en que gracias a esos puntos Fate o puntos de destino puedes modificar la narración, puedes modificar lo que está pasando y tiene una repercusión concreta. Además de que te puedes apoyar en los aspectos del personaje para decir, no, mi personaje como es un espadachín astuto, obviamente que va a llevarse una capa o va a llevarse detrás de la capa va a guardar una pistola, porque si no, no sería astuto. Puedes apoyarte en los aspectos también. Y yo quería hablar del último sistema. Tenemos ahí el de casas de sangre, yo lo he puesto ahí en inglés, que es un sistema muy narrativo, utiliza elementos de Fate, pero realmente mezcla lo que es el rol con el storytelling, que es lo que es esa frontera difusa de este sistema. Que también es un juego de John Wick, también editado por No Solo Roll. Los tres de ahí están editados por No Solo Roll. Que también ese mismo sistema lo puedes encontrar un poquito más refinado en el Sangre y Honor, que es el mismo juego, pero digamos que en Japón histórico. Bien, este juego utiliza una mecánica muy concreta para ejecutar las tiradas. Las tiradas no resuelven si tu personaje efectúa adecuadamente la acción o si falla. Lo que deciden las tiradas es quién tiene derecho a narrar lo que está pasando. Si cierto el jugador tiene derecho, dentro de unas limitaciones, a narrar qué ha pasado con esa acción. Si gana la directora del juego, es ella la que tiene la decisión de lo que va a pasar. Que acierte o que falle, eso ya importa un poquito menos. Lo que importa es quién describe lo que está pasando. Claro, en este tipo de cuestiones, al tener el jugador el poder narrativo, puede decidir que en el pasado le han ocurrido otras cosas. Que las cosas no son. Que su personaje esté mejor preparado para esta acción o este evento. Por lo tanto, esta mecánica de jugar en retrospectiva es muy fácil de llevarla a cabo en realidad. Y es muy lógica llevarla a cabo dentro de este tipo de sistemas. Que no hace falta utilizar esto. Se puede hacer este tipo de cuestiones en un PBTA.
Sí, aunque PBTA es muchísimo más sencillo y tiene muchos menos elementos narrativos en juego. Las tiene normalmente en la fase previa de la partida. ¿Se puede hacer? Claro, se puede hacer. Se puede hacer con Dragones y Mazmorras. Ya solamente es que el Dragones y Mazmorras quinta edición, los puntos de inspiración nos permiten modificar la narración, como he dicho antes. Y se puede utilizar en otros sistemas del mundo de tinieblas, pues eso, te puedes inventar algo parecido con los puntos con la fuerza de voluntad, etcétera. Con el resto de juegos, pues más o menos pueden ir tirando un poquito hacia aquí o hacia allá. Vale, ¿qué ventajas y qué desventajas le veo yo a jugar con este tipo de técnica? Bueno, lo primero, las escenas son tremendas, son espectaculares. Los personajes son muchísimo más inteligentes que los jugadores y pueden dar escenas muy sorprendentes, que sorprendan en la propia mesa de juego. Nos ahorra tener largas escenas de preparación. Esto es una ventaja en el caso de que a tus jugadores no les guste estar a lo mejor una sesión entera para planear un evento o una acción que van a realizar a lo mejor en media hora de juego. Si te quieres ahorrar ese tiempo, pero puede ser que a tu mesa le encante preparar durante a lo mejor varias partidas. Varias sesiones, solamente una acción, un combate que vayan a realizar. Pero si quieres darle más ligereza a este tipo de cosas, puedes utilizar esta técnica de juego retrospectivo para saltarte ese tiempo. Ya digo que puede utilizarse en otros sistemas sin ningún problema. Y que da mayor fluidez al combate. Depende de qué combate, claro. Con esto de mayor fluidez me refiero a que tengas menos acciones de prepararse cosas. Menos acciones a la hora de decir, bueno, me pongo aquí tal, como lo damos por hecho que lo tengas y podemos utilizar elementos espectaculares en nuestro combate, para haciéndolo más fluido. No me tengo que preparar el barril de pólvora, sino que el barril de pólvora ya estaba ahí. Para tirarlo a la pila de llamas que ha creado mi compañero. Ya estaba allí el barril de pólvora. No tengo que gastar una acción, 2, 3 acciones para coger un barril, comprobar que tenga pólvora, prepararlo y lanzarlo. Lo cual haría que nuestro combate a lo mejor se acorte bastante y que esas acciones que está utilizando el jugador se las ahorre para hacerlo todo en un efecto concreto. Inconvenientes. Pues que cuesta acostumbrarse a este tipo de acciones. Rompe mucho la lógica de la partida, rompe mucho la lógica de los jugadores que llevan mucho tiempo jugando. Incluso a los nuevos también les puede parecer extraño, porque claro, tendría unas consecuencias y la causa puede ser difícil. No es apto para todas las mesas. Hay mesas que tanto por el juego que se está jugando, en la que no tiene mucho sentido ese tipo de cuestiones, sino que van un poquito más a la historia lineal de lo que está pasando y a desafíos más cercanos a la lógica que a la espectacularidad, pues no nos sirve. Bueno, no he mencionado Savage Worlds que también podría utilizarse. Hay otras mesas que los jugadores esto dicen, bueno, a ver, yo necesito saber lo que pasa y lo que va a pasar. No me rompen, se pueden perder en estas idas y venidas en el tiempo. Y por último, que se necesita muchísima improvisación, no solo por parte de la narración, sino también por parte de los jugadores. Siempre va a necesitar tener que pensar muy rápido lo que va a ocurrir a continuación. Esas consecuencias de, a ver, ¿cómo es el lado de la narración? Las consecuencias de, ¿cómo es posible que esto se haya producido así? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Cómo es posible que esto se haya mantenido igual durante este tiempo de elipsis que nos hemos saltado? Y por el lado de los jugadores, ¿cómo resolver esto en el pasado en vez del presente? ¿Cómo podría estar resuelto antes de que en el momento de realizarlo? Es difícil, es muy complicado. Por lo tanto, no necesita esa improvisación muchísimo más que una partida habitual. Un sistema más lógico, más coherente que esta bizarrada que os he presentado aquí. Y hasta aquí sería
sería la charla. Como os digo, si tenéis dudas, si tenéis alguna pregunta, me lo podéis preguntar por Twitter, en @kaetunga, que soy yo. Y si queréis, bueno, yo os aconsejo mucho que veáis escuchéis, porque tan solo está en audio, la partida de los yoyos, que nos está saliendo muy bien para ver este tipo de sistemas. Y nada, que juguéis bien, que los paséis bien, que bienvenidos a las Netcon 2021 o en las charlas, por lo menos. Y nada más, eso sería todo. Tengo una charla cortita. Pues ya no tengo mucho más que decir, así que nos vemos.